En el día martes llegamos al punto misterioso del tema del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque quiero dejar algo muy claro, hermanos. Es muy diferente hablar el fin del tiempo que hablar el tiempo del fin. Vamos otra vez. Es diferente hablar el fin del tiempo que el tiempo del fin. Por ejemplo, nosotros en este momento, 2026, con todas las señales que estamos viviendo en el mundo entero, sabemos que estamos viviendo en el fin del tiempo. Ya los últimos eventos están aconteciendo y no sabemos si nuestra generación venga a Jesús por segunda vez. Esperemos que venga. Es nuestra esperanza, ¿no? Vivimos en el fin del tiempo, ya los últimos acontecimientos del mundo. Pero el tiempo del fin es otra cosa completamente diferente. Es un tiempo específico donde a partir de ese momento, de ese año que comenzaría este tiempo del fin, se empezarían a revelar muchas cosas para el mundo entero, lo que estudiamos en el tópico anterior, las profecías de Daniel, específicamente Daniel capítulo 8, para el mundo entero. Ahora, ¿cuándo fue el tiempo del fin? Es la pregunta del millón. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7, y la pregunta A nos habla acerca de este término. Vamos a leerlo. Daniel 12, 5 al 7 dice: Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Queridos, aquí se menciona un periodo de tiempo específico: tiempo, tiempos y medio tiempo. Para los que estuvieron estudiando conmigo la lección de los capítulos anteriores de Daniel, se nos hace algo familiar este término: tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando analizamos este término, nosotros entendemos que es el mismo término que Daniel capítulo 7, versículo 25 y 26 nos muestra. Dice lo siguiente, Daniel 7. Vamos a leerlo. Aquí está. Daniel 7, versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su corazón. Perdón, estoy leyendo Daniel 8. Dice aquí, Daniel 7, 25, lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 había profetizado a una bestia que iba a aplastar y destruir al pueblo de Dios durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Nosotros entendimos cuando estudiamos esta profecía de Daniel 7:25 que esto representaba a el papado. El papado y en general Roma como imperio. Entonces cada característica que tenemos aquí del cuerno pequeño y de este imperio representa al papado. Dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cambió los tiempos? Sí, ya lo habíamos estudiado la vez pasada, ¿no? ¿Cómo cambió los tiempos? Cambiando el calendario. Curioso porque Roma modificó los nombres de los meses constantemente. Y incluso hoy en día lo vemos, ¿no? Por ejemplo, septiembre tiene el nombre de 7, pero nuestro calendario es el 9. Curioso, ¿no? Diciembre tiene nombre de 10, pero nuestro calendario es el 12. ¿Por qué? Porque los romanos en algún momento tenían 10 meses en el calendario y después añadieron en enero, febrero y todo lo demás fue recorrido. 2 meses. Eso fue colocado por los romanos. Fue cambiada la ley. Nosotros lo sabemos, los 10 mandamientos fueron modificados por el papado. En el catecismo católico, el 4º mandamiento no existe. El mandamiento de no codiciarás está dividido en 2. El mandamiento de las imágenes también no existe. Entonces, ha sido modificado constantemente por este imperio. Y dice que este imperio iba a perseguir a los santos del Altísimo durante tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa tiempos? ¿Qué significa ese término que tenemos aquí? Nosotros también ya sabemos que en Daniel capítulo 4 nos muestra que Nabucodonosor tuvo un castigo por parte de Dios y fue un castigo que duró 7 tiempos. ¿Ok? Fue durante 7 años como si fuese una bestia en el campo. Ya lo estudiamos también en los videos anteriores. Pero aquí el término que usa son 7 tiempos que representan 7 años. Entonces, cuando escuchemos tiempo, un tiempo representa un año. ¿Ok? En la profecía representa eso. Un tiempo representa un año. Entonces, Daniel 7:25 menciona de un imperio que iba a destruir por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos años representa eso? Tiempo, 1. Tiempos ya es en plural. Podrían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero el lenguaje más común que se llega a usar es pensar que son 2, ¿ok? Porque ya es plural, el número más cercano al plural que tenemos de 1 es el 2. Entonces, tiempo es 1, tiempos son 2 y medio tiempo. Entonces son 1, 2, 3, 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. En profecía recordemos que los 3 años y medio no se toman como literales, ¿ok? Se toman como días, ¿ok? 3 años y medio en días, ¿son cuánto? Son 1260 días. Pero recordemos que los 1260 días, según Ezequiel 4:6, son 1260 años. Nosotros sabemos que de Daniel 7:25 profetiza una persecución de 1260 años para los cristianos. ¿Cuándo empezó eso? En el año 538, cuando es colocado el papado como el movimiento más importante de Roma en la parte religiosa y civil. ¿Okay? Un emperador romano del Oriente colocó al papado con esa autoridad en el 538 y hasta 1798, cuando el papado es derrotado temporalmente. Recordemos que Berthier, el general de Napoleón, llega con el papa, le quita la corona, lo destituye de su poder y le muestra que ahora ya no él es el fuerte y el poderoso, sino ahora el poderoso y fuerte iba a ser Napoleón Bonaparte. Entonces, durante 1260 años, este imperio estuvo gobernando y persiguiendo al pueblo de Dios constantemente. En lo que nosotros conocemos como la Gran Inquisición, todo ese momento de mucha sangre fue durante esos 1260 años. Y curioso porque dice que la profecía del tiempo del fin acontecería en el mismo año de este tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, en el año 1798. En el año 1798, como Roma es quitado del poder y ahora ya hay más libertad religiosa en el mundo, ya hay más oportunidades para poder estudiar y a profundizar, a partir de 1798, las profecías bíblicas comienzan a entenderse con mayor profundidad. Justamente en el año 1833, Guillermo Miller, que originó el movimiento adventista, comienza a estudiar las profecías de Daniel 8 y comienza a sacar las interpretaciones correspondientes. Algo que fue compartido durante muchos años y hasta hoy nosotros lo acreditamos y creemos. Imagínense, entonces la profecía fue clara. El tiempo del fin representa el tiempo final de la historia, donde el libro de Daniel ya no estaría más sellado, sino que estaría completamente abierto para el conocimiento de las personas. Entonces, es así como nosotros entendemos que el año 1798 representa el inicio del tiempo del fin, ¿ok? La pregunta me dice, comparando con otros pasajes, identifique el tiempo de este periodo profético. Ok, ya leímos Daniel 7:25, analizamos eso. Apocalipsis 11 menciona lo siguiente. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré potestad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 11 nos muestra la profecía de Francia en la profecía
la Revolución Francesa, cómo es que los cristianos fueron perseguidos, la Biblia fue quitada por completo, la Biblia fue dejada de lado al 100%, y dice que 1260 años la Biblia estaría vestida de silicio, porque los dos testigos que menciona aquí la profecía representan la Biblia, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, 1260 años serían perseguidos, nuevamente se vuelve a usar el mismo número. Apocalipsis 12:6 dice, 1260 días fue el tiempo que la mujer huyó al desierto, donde Dios tiene lugar preparado por Dios para ella. ¿Qué pasa? La mujer, según Efesios 5:25, representa a la iglesia. Entonces la iglesia huyó ¿a dónde? Al desierto. Iba a estar en un constante peligro, por eso huye, y en un lugar peligroso en el desierto durante 1260 años, que son la persecución cristiana que tuvo la iglesia. Entonces vemos que estos 1260 años, o tiempos, mitad de un tiempo, se repiten en diferentes partes de la Biblia, específicamente en Daniel y Apocalipsis, porque estos dos libros se unen, y eso lo vamos a estudiar posteriormente en las siguientes lecciones. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí Apocalipsis 13:5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Ese es otro término que se usa para hablar de los 1260 años. ¿Ok? 42 meses representan 1260 días, que eso es, en profecía, 1260 años. Entonces, cuando tú veas en la Biblia 1260 años, cuando tú veas en la Biblia 42 meses, cuando tú veas en la Biblia tiempos y la mitad de un tiempo, representa todos el mismo tiempo profético, ¿ok? De la persecución cristiana. Por eso se repiten tanto en Daniel en el libro de Apocalipsis. Entonces, el tiempo del fin fue la época donde Daniel comenzó a explicar, el libro de Daniel comenzó a ser abierto, ante todas las personas. Dice Conflicto de los siglos 405 y 406 lo siguiente: no se le permitió al venerable vidente y siervo de Dios que supiera el significado completo de las revelaciones que había registrado. Todo el significado solo sería apreciado por los que habrían de ver el cumplimiento histórico de estas profecías, porque solo entonces se le podría dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado. Entonces, queridos hermanos, en el año 1798 comienza este tiempo del fin donde el libro de Daniel sería abierto. Ahora, Daniel 12:10 nos menciona otra cosa que iba a pasar durante esa temporada de persecución. Dice así: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. En esa época de persecución, muchas personas murieron como mártires. Y ese proceso difícil de persecución resaltó una fe tan pura en la iglesia como nunca ha existido. Capítulo 1 de Conflicto de los Siglos nos muestra la fe de los mártires. Experiencias de personas que murieron, perdieron su familia, perdieron todo a causa de su fe. Morían cantando, morían en catacumbas, morían siendo perseguidos, pero podían quitarles casa, terreno, familia, hijos, esposa, pero no quitaban esa seguridad que tenían de creer en Jesús como Salvador personal. Hay un libro que recomiendo mucho a los hermanos, pueden buscarlo en internet, está el PDF, se llama El mártir de las catacumbas. Cuenta experiencias de cómo personas morían siendo juzgadas injustamente por su fe, pero morían cantando y alabando a Dios. Esto fue el proceso de purificación que tuvo la iglesia de Dios, un proceso de limpieza que menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice aquí el párrafo: en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas: no hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio.
rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Queridos, 1260 años el diablo intentó ocultar la verdad, pero después de esos 1260 años, la Biblia resultó ser el libro más impreso del mundo, el más compartido, el más leído y a la que la gente le tiene tanta fe. Poco después de 1798 comenzaron reformas de impresiones de la Biblia. Se constituyó la primera sociedad bíblica a nivel internacional y con la invención de la imprenta con los años se comenzó a compartir y a llegar a muchas personas en todo el mundo. Diferentes Biblias fueron traducidas y en cada idioma, a cada tribu comenzó a llegar esta luz de la palabra de Dios. A partir de 1798 no solamente se mostró la profecía de Daniel capítulo 8, sino que también la Biblia y la luz de la palabra de Dios en general llegó al mundo entero. Qué interesante cómo es que la profecía en este último capítulo de Daniel se cumplió al pie de la letra a partir de este año. Que Dios nos ayude a poder ser como estos mártires que enfrentaron las adversidades, los problemas, que fueron purificados, pero que en algún momento, queridos, cuando Jesús venga por segunda vez, serán resucitados. Como hicieron la promesa, su rostro resplandecerá. Que nuestra fe hoy, que nuestro estudio hoy, pueda entrar tanto en nuestro corazón que cuando lleguen los momentos tristes, complicados y seamos purificados, podamos ser hallados como oro, y si en algún momento tendremos que morir por nuestra fe, tendremos la plena seguridad de que seamos resucitados cuando Jesús venga por segunda vez y podremos así morar para siempre con el Señor. Queridos, vamos ahora al siguiente tópico, que será el tópico del día miércoles.